vamos a revisar cuál es el funcionamiento de ese circuito a través del polling de programación. Recordemos que ya contamos con esta simulación y el respectivo código de este circuito, ¿sí? En el cual habíamos solucionado el problema del polling comparando constantemente el estado del pulsante, ¿no es cierto?, dentro de cada bucle de funcionamiento del semáforo. Entonces comprábamos si el pulsante ha sido presionado, entonces en este caso tengo una variable auxiliar que cambio falso, llamo a un método que se llama apagar todo, ¿no es cierto? Recordemos que el pulsante es de emergencia, entonces en apagar todo, como se puede apreciar, desactivo o pongo en bajo todas las salidas. Entonces este método se repite en todos los bucles para tratar de consultarlo constantemente, ¿sí?, la mayor cantidad de veces. Pero recordemos que justamente el gran problema de esto es el gasto de recursos, porque estamos tratando de consultar si es posible en cada línea si es que el pulsante ha sido presionado, ¿sí? Entonces es un gasto considerable de recursos dentro del programa. Entonces verifiquemos el funcionamiento. Podemos apreciar, recordemos el semáforo, en este caso este sería el semáforo 1 y este sería el semáforo 2, ¿sí? Aproximadamente a los 7 segundos el semáforo 1 cambiaría a amarillo y el semáforo 2 permanece en rojo, ¿no es cierto? Bueno, este es el funcionamiento normal tal cual fuera en una intersección, ¿sí? Podemos apreciar el cambio, bueno, aquí la coincidencia de rojos y el cambio al siguiente semáforo. Entonces, primero lo que se debe tener en cuenta es que al presionar el pulsante no ocurre la interrupción, ¿no es cierto? O sea, no ocurre la emergencia, es decir, yo presiono, pero no inmediatamente todo se detiene, salvo que yo estuviera coincidiendo, ¿no es cierto? Como justo ocurrió ahorita, coincidir en un cambio o sea, que la línea del código se esté ejecutando aproximadamente en la línea que yo presiono el pulsante, ¿sí? Entonces, es decir, más o menos ahorita coincidió que yo presiono el pulsante y justamente estaba escaneando esta sección de aquí, ¿verdad? Entonces, miren, ocurrió la emergencia. Entonces, vuelvo a reiniciar, ¿sí? Pero fíjense, doy presiones y ahí ocurre. Cuando yo tengo que esperar a que cambie de estado de 1 a 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, justamente porque esa fue la forma en la que yo le programé. Bueno, esto se le llama, más bien dicho, el polling de programación, ¿no es cierto? El paradigma de la programación estructurada. La manera más confiable es mantener yo presionado, si ustedes se fijan, yo mantengo presionado el pulsante y ocurre la interrupción. Pero obviamente yo necesito que sea en cualquier instante, no en un cambio de dígitos, no mantener presionado, ¿sí? En cualquier instante debe ocurrir una emergencia, para lo cual vamos a ver una alternativa que proporcionan los microcontroladores que se conoce como interrupciones, ¿sí? Específicamente en la placa Arduino Uno. Interrupciones en Arduino. Las interrupciones son un conjunto de instrucciones que se ejecutarán en cualquier momento o cuando el usuario desee, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, mi placa Arduino, está programada internamente una interrupción y es un conjunto de instrucciones, tal y cual fuera una función cualquiera, un método cualquiera al cual yo puedo llamar en cualquier momento, ¿sí? Hay dos formas, pero de llamarla. O sea, a pesar de que sea en cualquier momento, pero yo puedo llamarla mediante hardware, sí, o externamente, o también internamente, o lo que se conoce los famosos timers. ¿Cómo funcionan las interrupciones? ¿Sí? Entonces, yo tengo mi código principal, ¿no es cierto? Tengo mis instrucciones, mi set de instrucciones en un void loop, donde ya sabemos que cada ejecución de la instrucción posteriormente será la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta la finalización de la misma. Una vez que finalice, se repite constantemente en el loop o el main del programa. Entonces yo voy a suponer, ¿no es cierto?, que cualquier función externa yo puedo dedicarla fuera del void loop, ¿sí? Tal y cual es el setup, void setup, o puedo ejecutar cualquier función externa aparte del void loop. Entonces vamos a suponer que tenemos ya nosotros escrita nuestra función, ¿sí?, de interrupción externa fuera del void loop, ya una función que va a hacer cualquier cosa cuando yo la llame. Recordando la programación estructurada o el polling, nosotros leemos y ejecutamos cada línea de instrucción, ¿sí? Por ejemplo, la primera, acabamos la primera, vamos a la segunda, ¿sí? Leo la instrucción 2, ejecuto lo que está en la instrucción 2 y vamos a suponer que aquí ocurre
un evento de interrupción, ¿sí? Justo en la 2, ¿ya? Estamos en un polling normal y yo allí llamo a una interrupción. Puede ser por un pulsante, un sensor que se activó, una emergencia, cualquier cosa, justo allí. Entonces, esto es lo interesante de las interrupciones, que pueden ocurrir en cualquier momento. Si no necesariamente en la línea 1, en la línea 3, no, en cualquier momento, en cualquier parte de este set de instrucciones puede ocurrir un evento de interrupción. Entonces, una vez que ocurre el evento de interrupción, yo presto atención a una rutina, perdón, a la interrupción de la rutina de servicio, una función que se conoce como función ISR, ¿sí? Entonces, yo cuando ocurre la interrupción, llamo a esta función, ¿sí? Y ejecuto el nuevo set de instrucciones. Recuerden ustedes que ya tengo programado dentro de esta función ISR. Lo importante es que yo puedo ejecutar esto, bueno, la consideración sería lo más rápido posible, pero yo puedo tener cualquier programación acá dentro, por ejemplo, encender un LED, apagar un LED, cambiar una variable, lo que yo quiera, ¿sí? Lo importante es que puede ocurrir en cualquier momento. Ya, sería algo similar a, se está rompiendo de alguna u otra manera el polling de programación, ¿sí? Porque ya no estoy prestando atención a la 1, luego a la 2, luego a la 3, sino que en cualquier momento salta a un nuevo conjunto de instrucciones. Es una manera de simular la multitarea en Arduino, como yo estarle ejecutando dos líneas de código completamente diferente, ¿sí? Entonces, una vez que yo acabe de ejecutar esta función de interrupción, vuelvo exactamente a donde me quedé. Es decir, ya continuaría con la ejecución de la instrucción número 3 y sigo constantemente. Entonces, yo, una vez que ocurrió un evento de interrupción, regresa inmediatamente a donde me quedé. Y puedo volverla a llamar el número de veces que desee, no es problema. Obviamente, siempre y cuando yo tenga algún método en el cual yo llame a una interrupción, puede ser un pulsante, un sensor, ya habíamos mencionado esto. ¿Sí? En Arduino Uno, en la placa de Arduino Uno, se permiten hasta dos interrupciones externas. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver una interrupción externa? La manera más fácil, obviamente, con un pulsante, ¿no es cierto? Entonces, las interrupciones externas están en el pin 2 y en el pin 3. ¿Sí? A las interrupciones se las llama, obviamente, por lo que se conoce el vector de interrupción. Entonces, estas son las direcciones 0 para el pin 2 y 1 para el pin 3. Entonces, esto es importante cuando se declare una interrupción, manejar estos valores, 0 para el pin 2 y 1 para el pin 3. Entonces, hay que recordar un poco las configuraciones de pulsantes. Yo tengo un pulsante con una resistencia de pull-up, donde si presiono el pulsante envía un 0, y si mantengo sin presionar se está constantemente enviando un 1, ¿sí? Lo contrario sucede en una configuración pull down. Eso va a depender uno como quiera. Entonces recordemos, por ejemplo, en una resistencia pull up, un lado de la resistencia va positivo, el otro lado de la resistencia va conectado al pulsante y esta unión de allí sale al pin número 2 o pin número 3, por ejemplo, ¿sí? De aquí sale hacia el pin de las interrupciones. Entonces estas son las configuraciones que tenemos para interrupciones externas en Arduino. ¿De qué trata la función ISR? ¿Sí? Es una función a la que se llama cuando se interrumpe la rutina de servicio, es decir, cuando se interrumpe la ejecución de un main principal, un loop principal. ¿Sí? Ahí se llama a una función. Entonces, es tal y como yo declaro una función normal en Arduino. ¿Dónde declaro esta función? ¿Sí? ¿Dónde le declaro los parámetros de esta función? En el void setup, en el setup del programa. La sintaxis es la siguiente. Primerito, yo llamo mediante attach interrupt, ¿sí? Así declaro una interrupción. Y la sintaxis es el número de interrupción, ojo, no el número de pin, sino el número de interrupción, recordemos de 01. El ISR, ¿sí? El nombre de la función a la cual yo llamo. Y un evento, ¿sí? Ya vamos a ver a qué se refiere con evento. Entonces, primerito, ¿qué opciones puedo poner dentro de el número de interrupción? 0, si es que yo estoy conectando mi pulsante, mi sensor, ¿no es cierto? Entrada externa al pin 2, o 1, ¿cierto? Si conecto al pin 3. Mediante ISR, ¿sí? Yo puedo, bueno, ya habíamos hablado, es el nombre de la función a la que se llama cuando ocurre la interrupción, ¿sí? Entonces, aquí yo solo pongo el nombre, por ejemplo, emergencia, interrupción, lo que yo quiera. Pongo el nombre de la función. Y recordemos que se declara esa función externamente, fuera del void loop, mediante void, el mismo nombre al cual yo declaré, ¿sí? Y obviamente abro y cierro paréntesis.
se debe recordar que es una función. Si una función ISR no devuelve nada, por eso es de tipo void y tampoco requiere algún argumento de entrada, ¿sí? Entonces es vacío dentro de los paréntesis. Finalmente el evento, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos tipos. Por ejemplo, en primer lugar, puedo poner low aquí cuando el ping, ¿sí? Cuando este ping de interrupción esté en un estado bajo. ¿Sí? Entonces, constantemente, ¿sí? Mientras el ping esté en un estado bajo, constantemente se está ejecutando la interrupción dentro del ISR. ¿Sí? Obviamente va a depender de la aplicación que uno necesite. Change, esta podría ser servible, muy útil en realidad, cuando el pin registra un cambio de estado. ¿Sí? Es decir, si estaba en 1 y cambió a 0, ocurre una interrupción. O si estaba en 0 y cambió a 1, ocurre una interrupción. ¿Sí? En cualquier cambio de estado. Falling, quizá la más utilizada. Esta de aquí, si yo escribo falling, se llama la interrupción cuando detecta un flanco de bajada. Es decir, si estaba en 1, ¿sí? El pin de la interrupción y cambió a 0. ¿Sí? Justo en una configuración pull-up de un pulsante. Entonces, justo si yo presiono, se detecta una interrupción, ocurre una interrupción. Y por el contrario tenemos rising, ¿sí? Cuando se detecta en cambio un flanco de subida, es decir, si estaba en 0 y cambia a 1. Podría ser en la configuración de pull-up cuando se suelta el pulsante, ¿no es cierto? Porque si estaba en 1, perdón, si estaba en 0 cambia a 1. Entonces esta es la sintaxis de la manera en la que se declara una interrupción en Arduino. Finalmente tenemos algunas consideraciones muy importantes al manejo de interrupciones. ¿Sí? En el manejo de interrupciones se contradice de alguna manera el paradigma de la programación, ¿sí? De la programación estructurada, es decir, el polling. Se contradice porque estamos rompiendo de alguna manera el polling de la programación. ¿Sí? Entonces, al estar rompiendo el polling de programación, hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan las interrupciones. Debe considerarse entonces, en primer lugar, que la función ISR, si la función de interrupción, debe ejecutarse lo más rápido posible. Yo debo volver lo más pronto a la ejecución normal del código. ¿Sí? Por lo tanto, no se debe usar dentro de una función ISR el delay. ¿Sí? Esto es muy importante. No puedo usar el delay porque yo estaría retardando volver a la ejecución normal de un código. No se puede usar comunicaciones dentro de un ISR. ¿Sí? Entonces olvídense de usar serial.algo, serial.print, serial.read. No hay cómo ejecutar una comunicación. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son muy lentas y entonces van a consumir bastante tiempo y obviamente lo que queremos es que se ejecute lo más pronto, ¿sí? Lo más rápido posible. Las variables, ojo, sí, las variables a utilizarse por una ISR, y ya no se llaman exactamente variables, pero las vamos por lo menos a maquillar así. Las variables deben ser del tipo volátil, ¿sí? Ya que de este modo el compilador, ¿sí? Volverá a cargar su valor cada vez que se la hace referencia. ¿Sí? Cada vez que yo ocurre una interrupción, el compilador va a cargar constantemente o a actualizar el valor de la variable. Esto es contrario a lo que ocurre con una variable normal, ¿sí? Porque el compilador confía en alguna copia almacenada de dicha variable. Entonces, solo cuando yo cambio el valor de la variable, por ejemplo, en un contador, el compilador la actualiza. ¿Sí? Pero esto no ocurre, eso es obviamente por la programación estructurada. En cambio, en una interrupción, yo en cualquier momento cambio el valor de una variable y por eso debe ser del tipo volátil. Bien, entonces vamos a demostrar esto, el funcionamiento de la interrupción mediante un ejemplo práctico. Vamos ahora a demostrar el funcionamiento de las interrupciones exactamente en el mismo ejemplo que ya acabamos de ver. ¿Sí? En primer lugar, hemos liberado los pines 2 y 3 de Arduino. Sí, se ha desplazado un poco el funcionamiento de los otros pines, pero es el mismo. ¿Sí? Solo los pines 2 y 3 están libres ahora para manejar, recuerden ahí, las interrupciones externas. Entonces, fíjense, estoy conectando en el pin 2 una interrupción, perdón, un pulsante mediante una configuración con resistencia de pull-up, ¿sí? Porque la resistencia está conectada a positivo, ¿sí? Si ustedes se fijan, la resistencia está conectada a positivo. Muy bien, entonces esta es una configuración de resistencia pull-up. Al ser una configuración de este tipo, tengo los eventos. El evento que yo puedo usar es que cada vez que presione, está en 1 y pasa a 0. ¿Sí? Entonces el evento es falling, ¿sí? Es decir, caída a flanco de bajada. Bien, entonces al ser el mismo esquema, vamos a analizar el código. Como ustedes se pueden dar cuenta, en primer lugar, algo notable es el cambio de una variable
que antes era de tipo, bueno, sigue siendo de tipo booleana, ¿sí? Pero ahora es con una configuración de volátil, es decir, puede cambiar en cualquier momento. Primerito, primer condición para manejar variables en interrupciones, no se olvide. Después el llamado a la interrupción, ¿sí? Como declaro yo la interrupción en el setup, ojo, mediante el comando attach interrupt. El número de interrupción 0, recuerden ustedes, 0 hace referencia al pin número 2. El nombre del ISR, en mi caso se llama emergencia-ISR, entonces esto de aquí, esta función debe estar programada fuera de loop, como ustedes se fijan acá, ¿sí? Y no devuelve ni requiere parámetros de ingreso. Y finalmente el evento, recuerden, acabo de mencionar falling, es decir, un flanco de bajadas. Tengo 1, presiono y cambia a 0. Entonces cada vez que detecte que se presiona el pulsante ocurre la interrupción y se ejecuta las líneas de código que están dentro de la función emergencia-ISR. ¿Sí? Para entender el funcionamiento vamos a comparar la ejecución de este código, ¿sí? La ejecución del loop de este código respecto al anterior. Tengo entonces aquí los dos códigos comparados. En primer lugar tengo aquí el código de ya incluida la interrupción y acá el código normal, sí, mediante polling, el código anterior. Obviamente cambian algunas consideraciones, por ejemplo acá el pin 6 es de entrada, recordemos para el pulsante estaba conectado al pin 6 y acá ya no tengo obviamente mi pulsante de emergencia porque va a funcionar mediante interrupción. Entonces, voy a comparar, más bien dicho, un bucle, ¿sí? Por ejemplo, del color verde de un semáforo, ¿sí? Entonces, es la misma línea de código que está acá, de color verde. En primer lugar, tenemos aquí, para entrar al funcionamiento de este bucle del color verde, tenemos un auxiliar, en este caso, que va a verificar que debe estar en true, es decir, cada vez que se presiona el pulsante de emergencia, el auxiliar cambia a false, ¿sí? Entonces, obviamente, al estar en false, no va a funcionar ningún bucle, ¿sí? Por el contrario, si por defecto está en true, va a entrar al funcionamiento, eso se mantiene en ambos bucles. Lo que cambia es de estas líneas de código, fíjense ustedes, en esta de la programación del polling, ¿no es cierto? Yo, después de cada delay, ¿sí? De un segundo, entre luces del semáforo, estoy preguntando, consultando si es que se ha presionado el pulsante. En ese sentido cambia, ¿no es cierto? Justo lo que mencionábamos del auxiliar a falso. Llamo un método que se llama apagar todo, que básicamente consiste en justamente poner abajo todas las salidas. Y obviamente salgo ya del bucle, con break, ¿no es cierto? Salgo del bucle para continuar con el resto de la programación, pero una vez que el auxiliar está en falso, ya no entrará ninguna otra, por ejemplo, ya no entrará de verde, ya no entrará en amarillo, sino se detiene todo el funcionamiento. De esta manera yo había solucionado el problema del polling de la programación. Recordemos, pero ¿cuál es el lío? Nuevamente, o sea, estas líneas de código sí gastan recursos en cada uno de los colores y cada uno de los dígitos, porque en el bucle se está ejecutando de 0 a 6 y todas esas veces se está ejecutando estas líneas de código. ¿Sí? Entonces se repiten en todos los bucles. Lo que no sucede en una programación por interrupciones. Pues aquí yo no tengo en ningún momento debo estar consultando si es que se ha presionado o no el pulsante. Fíjense, acá ya no hay la línea donde se consulta. Lo único que hago acá es consultar si es que el auxiliar ha cambiado. Digo, si es que el auxiliar es falso, entonces salir del bucle, ¿sí? Y de otra manera tenemos acá, si es que el auxiliar también es verdadero, entra a ejecutar el color. Caso contrario, lo mismo que habíamos dicho acá. Si es que esto es falso, ya no entra, ¿sí? Y fíjense, en todos los bucles ya no estoy consultando si es que el pulsante se ha presionado. En realidad, en ninguna parte del código del void loop estoy consultando si es que se ha presionado el pulsante. ¿Por qué? Porque, repito, el código ya no le presta atención al pulsante, sino que inmediatamente al detectar que se ha presionado, bueno, el evento falling específicamente, va a saltar la interrupción. Es decir, va a ejecutar lo que tenga escrito en el método o en la función emergencia ISR. ¿Qué tengo en la función emergencia ISR? Pues lo mismo que tenía acá en el caso que presione un pulsante, es decir, el auxiliar falso y apagar todo, ¿sí? Todo, apagar todo. Entonces, de esta manera podemos verificar el funcionamiento de este programa, ¿sí? En la simulación. Al cargar entonces la compilación, vamos a verificar el funcionamiento con el pulsante de emergencia, ¿sí?
Al ser el mismo código, básicamente no vamos a tener diferencia en el funcionamiento, ¿sí? Es decir, va a mantenerse el mismo tiempo en verde, el mismo tiempo en amarillo, el mismo tiempo en rojo y por lo mismo, o lo mismo en el otro semáforo, ¿sí? Recuerden ustedes, en la anterior simulación, cada vez que yo presionaba el pulsante, no saltaba inmediatamente la interrupción, debía mantenerle presionado un momento o por lo menos coincidir en el cambio de dígitos, ¿sí? Para tratar de que las líneas de código estén ejecutándose aproximadamente en la lectura del pulsante, ¿sí? Es decir, más o menos justo cuando esté leyendo el Arduino, que se presiona el pulsante, justo que yo presione ahí. Trataba de coincidir y eso sucedía en los cambios de dígitos, ¿ya? Pero acá verifiquemos, ¿sí ven? Cada vez que yo presione, no importa si está en un cambio de dígito, en cualquier dígito, o si está en un delay incluso, no importa, saltó la interrupción y fíjense ustedes, fue a cero el display y se apagó todo. Es un pulsante de emergencia. En cualquier momento, volvamos a ejecutar la simulación. Miren, al inicio saltó la interrupción, ¿sí? Entonces eso es porque yo en cualquier momento puedo salirme del polling normal, ¿no es cierto? Del loop, de la programación estructurada del void loop y ejecutar mi interrupción en cualquier momento, ¿sí? No necesariamente en unos específicos rangos o mantener presionado el pulsante, no, ¿sí ven? Voy a esperar para justo cuando cambie de dígito, ¿sí? Miren ustedes ahí, presioné, ¿sí? Ni siquiera estaba recién iniciando el segundo 5 y no era un cambio de dígito, entonces imagínense, presioné ahí y ejecutó la interrupción. Entonces esto es importante para demostrar el funcionamiento de las interrupciones, en este caso externas, no es problema, pero bastante útil la herramienta, ¿sí? Pero teniendo las consideraciones importantes de las que mencionamos. Por ejemplo, aquí no tengo ningún delay dentro, únicamente cambio variables, ¿sí? Entonces esto es importante, fíjense, cambio el valor de una variable a false y debe ser del tipo auxiliar, ¿no es cierto? El nombre de la variable es auxiliar, pero debe ser de tipo volátil, es decir, que debe estar el compilador constantemente consultando su estado. ¿Sí? Y apago todas las salidas, nada más. No puedo usar un delay, peor una comunicación. Esas consideraciones debemos tener cuidado. Algo adicional es el hecho de que yo puedo usar otro pulsante externo. ¿Sí? Por ejemplo, podría usar otro para, en este caso, volver a iniciar o para hacer cualquier otra acción conectado al pin 3, ¿no es cierto? Recuerde que Arduino Uno, la placa tiene dos interrupciones externas. En ese caso, puedo programar dos interrupciones, no es problema, siempre hay una prioridad de interrupciones. Eso no es un inconveniente.